un gusto tenerlos en este espacio. Gracias por haber aceptado la invitación. Hoy vamos a hablar de aprovechamiento forestal. Nos acompaña Joseph Javier Romero, es ingeniero forestal del Grupo Flora de la Dirección Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental. Si tienen preguntas, las podemos realizar una vez finalice la intervención. Quiero darle paso a Liliana, que creo que va a dar una pequeña introducción. Muchas gracias, Adriana. Hola, buenas tardes para todos. Yo soy Liliana Rodríguez, bueno, hago parte del equipo de la Dirección de Cultura Ambiental de la CAR. Nosotros, pues, esta capacitación que estamos dando hoy, la estamos haciendo en el marco de un memorando de entendimiento que se suscribió con Fede Maderas. Y esta agenda ambiental tiene, además de esta capacitación que vamos a dar hoy, muchas otras actividades. Sé que a través de Fede Maderas han enviado y han publicado a través de su boletín, creo que se llama ADN, diferentes publicaciones pues para que se unan no solo a estas capacitaciones, sino también estamos dando un acompañamiento en campo. Tenemos proyectadas diferentes actividades y pues hoy iniciamos con esta. Entonces, pues bienvenidos, darles la bienvenida a todos, gracias por su tiempo, espero que pues saquemos provecho de la capacitación que hoy Joseph, que hace parte pues también de la CAR, específicamente pues hoy vamos a hablar de aprovechamiento forestal, podamos solucionar todas las dudas, quizás dudas que ustedes tengan respecto a trámites en este sentido, o bueno, o de muchos otros, porque vienen las otras dos capacitaciones que vienen, pues son de concesión de aguas y de residuos peligrosos. Entonces también esperamos pues que saquemos provecho de estas capacitaciones y que ustedes pues como agremiados se unan a estas actividades. Era eso, quería dar ese marco y hacerles nuevamente la invitación a las actividades que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por tu intervención. Joseph, contamos con un tiempo de 1 hora. La idea es que hagas tu intervención y pues al final dejamos el espacio para preguntas, si estás de acuerdo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Primero, pues agradecerles a Fede Maderas pues, por abrir el espacio también. Me parece muy importante pues que se hable de estos temas y que se dé acceso, digamos, a los interesados, pues que siempre son nuestros usuarios a estos temas y a esta información que pues no siempre están de la mano como quisiéramos. Entonces, agradecerles y bueno, como ya les comentó la compañera, pues yo hago parte de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Mi nombre es Joseph Romero, ingeniero forestal de profesión. Y bueno, el día de hoy pues vengo a hablarles un poco sobre pues los trámites de aprovechamiento forestal que manejamos dentro de la corporación, que viene siendo en esencia pues todo en el marco en el marco de la normativa ambiental vigente pues que rige aquí en el país. Entonces pues sin más preámbulos voy a iniciar la presentación. Entonces, bueno, primero comentarles que por normativa se crearon, se desarrollaron dentro de la normativa ambiental en Colombia 3 clases de aprovechamiento forestal, de las que les voy a hablar a lo largo de estas presentaciones. Voy a empezar con único, pero entonces también está la clase de aprovechamiento forestal persistente, doméstico, y una cuarta que no es considerada como tal un tipo de aprovechamiento, ya que está más relacionado con condiciones específicas a árboles, que es un trámite de aprovechamiento de árboles aislados, ¿sí? Como tal no es un aprovechamiento forestal, porque como tal no, su fin no es el aprovechamiento forestal, sino es erradicar algunas condiciones de riesgo asociadas a individuos arbóreos. Entonces, como tal, tenemos estas 3 clases de aprovechamiento forestal, y esta cuarta que es pues para árboles aislados que cumplen algunas condiciones específicas que más adelante pues les voy a hablar. Respecto al aprovechamiento forestal único, entonces, bueno, aquí un poquito del contenido de esta primera presentación.
les voy a hablar un poco de fundamentos normativos, términos de referencia. Unas guías que tenemos dentro de la corporación son básicamente términos de referencia en los que se enmarcan pues todos nuestros procedimientos. Cómo es el trámite y la documentación pues para iniciar el trámite como tal de aprovechamiento forestal, y a comentarles un poco sobre sanciones al no adquirir el permiso o autorización para aprovechamiento forestal clase único. Bueno, entonces en cuanto a normativa, como les venía comentando, tenemos el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, que es como tal el decreto macroambiental en Colombia, que reunió todas las demás normativas que en ese momento existían relacionadas con temas ambientales, incluidas dentro de esa, pues el tema de aprovechamiento forestal. Esta temática se desarrollaba previamente por otras normativas, pero pues este decreto lo que hizo fue unificar todas en uno solo. Tenemos entonces que se desarrolla el aprovechamiento forestal único, como el que se realiza por una única vez en áreas que con base en estudios técnicos se demuestra una mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, o cuando existen razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque. Este tema de la definición es bien importante porque pues, es la que nos va a dar pie a todas las obligaciones y, digamos, responsabilidades que se van a adquirir desde la persona, desde el usuario que requiera y que sea beneficiario de un aprovechamiento forestal tipo único. Entonces, esto es un poco lo que les comentaba ahorita de la definición. Entonces, pasamos de una situación A, que sería un bosque natural, a una situación B, entonces, que sería un cambio en el uso del suelo, digamos, sustentado por estudios que indican que efectivamente, pues, ese suelo tiene una mejor vocación de uso. Entonces, en este caso, pues, estamos viendo una plantación de café. Eso es uno de los escenarios en los que se solicita el aprovechamiento forestal único para hacer un cambio para usos agrícolas o pecuarios. O en otros casos, pues para construcción, ¿sí? Esos son como los grandes escenarios, existen más, pero digamos que los dos grandes escenarios en los que vemos eh, el aprovechamiento forestal único son estos. Dentro de esta parte de infraestructura no solo tenemos edificios, edificaciones, también tenemos vías, tenemos grandes centros de innovación. Entonces, todo lo que esté relacionado con infraestructura de apoyo a la economía, de apoyo a los grandes centros urbanos, también está incluido dentro de ese cambio en el uso del suelo. Es cambiar pues, de un uso del suelo forestal pues, a cualquier otro tipo de uso. Entonces seguimos con la normativa. Entonces, dentro de la normativa nos indica que para iniciar un trámite de aprovechamiento forestal único, la corporación debe revisar algunos ítems. El usuario debe cumplir como con algunos elementos básicos. Entonces, se debe verificar que existan razones de utilidad pública e interés social. Como les comentaba, pueden ser vías, pueden ser centros de innovación, centros de educación, que están amarrados como a temas de interés social principalmente. Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud pueden ser destinados a usos diferentes al forestales. Este es el caso, digamos que se le quiera dar un fin agrícola al suelo. Entonces, digamos que este escenario entra en este ítem. Que el área no se encuentra al interior del sistema de parques nacionales, entonces en general en el SINA, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país, esa área no se encuentre dentro de estas áreas que tenemos, digamos, priorizadas desde lo ambiental. Y que los bosques no se encuentren en sectores donde deba conservarse de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas. Entonces aquí tenemos todas las áreas que por POT, por los planes de ordenamiento territorial de los municipios, se definió que deban ser destinadas para usos forestales o de conservación. Digamos que estas áreas no pueden ser
digamos, incluidas o utilizadas dentro de un trámite de aprovechamiento forestal. Para el trámite como tal, entonces pues tenemos que los trámites, hay una diferenciación importante que es para trámites desarrollados en predios públicos y para predios privados. Entonces para trámites en predio público se requiere una solicitud formal de la que ya más adelante les voy a mostrar un poco más detalle. El estudio técnico que demuestra una mejor aptitud de uso del suelo diferente forestal cuando esta es la causa. Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos forestales y las medidas de compensación. Esto también tiene un lineamiento, del cual yo también les voy a hablar un poco más adelante. Los aprovechamientos forestales únicos de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso. Entonces, digamos que la diferenciación es en predios públicos vamos a tener permiso y en predios privados vamos a tener autorizaciones. Respecto pues a la autorización de aprovechamiento forestal único en predio de propiedad privada, en esencia son los mismos documentos, sin embargo pues aquí por el tema de la propiedad la propiedad que sea privada, se debe incluir el tema de copia de la escritura pública y el certificado de libertad y tradición que no tenga más de 2 meses de expedido que lo acredite como propietario. En el caso de que el usuario que presenta la solicitud no sea directamente el propietario del predio, debe presentar pues, la documentación que lo acredite como autorizado por el dueño o como poseedor o pues, la figura que aplique, digamos que aplique para esa persona, que le dé autorización para hacer uso de ese suelo. Entonces, como les comentaba, las autorizaciones de aprovechamiento forestal único en dominio privado se adquieren mediante autorización. Y respecto a los datos que se deben presentar pues, dentro del plan de aprovechamiento forestal, tenemos el inventario, entonces que debe hacerse un muestreo con un error de muestreo no superior al 15% y una probabilidad del 95%. Esto va a cambiar un poquito también ya para los términos de referencia específicos de la corporación. Les recuerdo que este decreto pues fueron unas directrices generales que se dieron a nivel nacional y cada corporación pues fue autónoma de generar sus propios términos de referencia en el marco de digamos, de estos términos que se generaron a nivel nacional de la norma. Entonces tenemos los términos de referencia de aprovechamiento forestal único de bosques naturales, son los términos que generó la corporación para la elaboración del plan de aprovechamiento forestal único. Entonces aquí se detalla un poco más, digamos que la norma es como vieron es bastante general respecto a qué se debe presentar. Entonces la corporación generó estos términos de referencia a fin de facilitarle a los usuarios pues la presentación de estos planes de aprovechamiento. Entonces nos indica dentro de los términos de referencia, se nos indica el orden de los ítems que se deben presentar, qué debe tener cada ítem, los objetivos, la justificación, la localización. Nos da así una descripción de cada uno de estos ítems y qué debe tener y cuáles son los mínimos que se requieren para poder aceptar este documento. Este documento está a disposición pues, está en línea, lo pueden consultar en cualquier momento. El otro documento que les quería mostrar también que está muy relacionado con el aprovechamiento forestal único es la guía técnica para trámites que implican la intervención de especies de la flora silvestre con veda nacional y o regional. Entonces, como sabemos recientemente por la ley antitrámites aprobada en 2021, se eliminó todo el tema de levantamiento de veda de especies. Entonces, entonces lo que se cambió, la norma cambió esto o sea, indicó que se deberían dar medidas de manejo, o sea, el usuario debe proponer medidas de manejo para estas especies que igual tienen un grado de susceptibilidad y que pueden estar en riesgo, que son las especies que tenemos dentro de las listas en veda o que regionalmente están en veda. Entonces, con el fin, digamos, de también facilitarle al usuario como la presentación del documento
documento para que presente estas medidas de manejo. La corporación generó estos términos de referencia en los que se presenta en los casos que tenga aprovechamientos forestales de especies en veda de los diferentes grupos taxonómicos. Este documento en el que se presentan tanto la descripción de todas las especies que están en estas categorías, como las medidas de manejo a aplicar para mitigar o eliminar las afectaciones a estas especies que generaría el aprovechamiento forestal único. Pues aquí es, digamos, aquí incluye árboles, que son pues, las especies que directamente se van a ver afectadas, que son árboles de especies en veda que pudieran estar en listas, en las listas nacionales o en la lista regional de especies en veda. También incluye helechos arborescentes, que como sabemos por norma, pues todos los helechos arborescentes están incluidos en las listas de especies en veda. Y las que así sean incluidas dentro de los grupos como bromelias, orquídeas, biófitos, que esto pues entra más en el grupo de epífitas. Y finalmente pues los líquenes. También está dentro de este gran grupo de epífitas. Respecto al trámite y la documentación a entregar, entonces, como tal, la solicitud formal se considera realizada cuando el usuario entrega el formulario único nacional de aprovechamiento forestal y manejo sostenible de productos de la flora silvestre y los productos forestales no maderables. Dentro de este formato se incluyeron todos los tipos de aprovechamiento forestal, como les comentaba inicialmente. Aquí se pueden incluir los únicos, los persistentes y los domésticos. También incluyeron aprovechamiento de guadua y bambú, y finalmente el aprovechamiento de productos forestales no maderables. Entonces, digamos que aquí, digamos como recomendación general, tener muy en cuenta cada uno de los ítems y ser muy cuidadoso porque, pues, como incluye tantos trámites, se incluyeron tantos trámites dentro de este mismo formato, pues a veces puede haber alguna confusión respecto a uno y otro, pero afortunadamente pues este documento trae como al final una guía de instrucciones. Entonces pues digamos que es tener muy en cuenta esta guía de instrucciones e ir llenando ítem por ítem para pues no tener confusión, tanto ustedes como usuarios al llenarlo, como cuando nos llega la solicitud a la corporación para poder desarrollarlo. Respecto al trámite y a la documentación a entregar, entonces aparte del formulario, se requiere pues, el certificado de libertad y tradición, en el caso de predios privados, les había comentado, las autorizaciones pues, que así fueran necesarias del propietario, en el caso de que el usuario que presenta la solicitud no sea directamente el propietario, creo que esa manualizada para el acceso al predio, certificado de existencia y representación legal vigente para el caso de personas jurídicas, poder debidamente otorgado cuando se actúa mediante abogado. Resolución de sustracción de reserva forestal, esto en el caso en el que pues la razón por la cual se pretende hacer el aprovechamiento forestal único sea para un proyecto de bienestar social, y que definitivamente pues, sea un área en la que sí o sí se va a realizar este aprovechamiento. Entonces, y que esta área se encuentre dentro de un área de reserva forestal, entonces se hace necesario que el usuario haga el trámite pues, de sustracción, y este sería un documento necesario dentro del trámite inicial, ¿no? Que ya se haya hecho el trámite previamente de sustracción de esta reserva, de esta área objeto de aprovechamiento de la reserva forestal que corresponde. El estudio técnico que demuestra una mejor aptitud del uso del suelo diferente al forestal. El plan de aprovechamiento forestal, pues, bajo los términos de referencia pues, que les comenté hace un momento. Cartografía donde incluya la localización del predio, inventario forestal realizado sobre las coberturas de la tierra, bajo la metodología Corindanco adaptada para Colombia. Las propuestas de compensación, que eso pues, va dentro del plan de aprovechamiento forestal, y de hecho es uno de los ítems obligatorios. Joseph, disculpa, te interrumpo, qué pena. Sí,
Es que parece que hay problemas con el audio. Hay comentarios por el chat, así que si de pronto puedes hacer alguna pruebita, si te escuchamos mejor. Ok, vamos un segundo. No, hablaré un poquito más alto. Ahí me escuchan un poco mejor. Sí, claro que sí, ya te escuchamos mejor. Gracias. Vale, Gracias. bueno. Continuamos. Y finalmente, ya este es un documento que les facilitan en las oficinas de la corporación, que es el costo del proyecto o obra o actividad, que esto sí es importante, pues que ustedes tengan esta información pues, en mente, porque ahí se les van a hacer algunas preguntas sobre cuánto podría costar el proyecto y algunos temas de ingeniería del proyecto van dentro de este documento. Es que si es necesario para poder generar pues también los cobros posteriores iniciales de cuando se inicie el trámite de aprovechamiento forestal. Finalmente, pues, sí son las sanciones al no adquirir el permiso, autorización para aprovechamiento forestal único. Entonces, digamos, serán sujetos de inicio a un procedimiento sancionatorio ambiental, según sea el caso, y consecuentemente la imposición de las siguientes sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, según la gravedad pues, de la infracción. Multas diarias de hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro que se haya sacado o que se requiera sacar, restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres, decomiso definitivo de especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. Entonces aquí estamos hablando de motosierras, de camiones, transporte en el que se esté ejecutando pues, la acción ilegal. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. Bueno, entonces, este fue un poco del aprovechamiento forestal único, como les comenté. Ahora seguimos con el aprovechamiento forestal persistente. Bueno, entonces digamos que voy a pasar un poquito rápido en algunos puntos que son muy similares al aprovechamiento forestal único. En cuanto pues al aprovechamiento forestal persistente, entonces hablamos del mismo decreto, el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y este lo define como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque, con prácticas silvícolas que permitan su renovación. Rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. O sea, aquí estamos hablando de manejo forestal sostenible. Entonces, pues en esencia el aprovechamiento forestal está basado en estudios ecológicos, dasométricos y técnicos que se le hacen al bosque, los cuales, pues, de acuerdo a sus estudios, nos permiten identificar en qué cantidades y qué especies podemos aprovechar el bosque, de forma que no estemos superando su capacidad de resiliencia, de recuperarse en el tiempo. Entonces, este tipo de aprovechamiento no infiere el cambio en el uso del suelo, porque como estamos diciendo, la idea es mantener el bosque como tal, sin embargo, hacer un aprovechamiento en el tiempo de algunas especies y en algunas cantidades. Entonces, respecto a este tipo de aprovechamiento, pues también se hace la diferenciación entre predios públicos y privados. Entonces, para los predios en terreno de dominio público, se requiere pues, solicitud formal, acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la investigación y la eficiencia en el aprovechamiento y en la transformación, y un plan de manejo forestal. Los modos de adquirir el aprovechamiento forestal persistente ubicados en terrenos de dominio público se da por concesiones, asociaciones y permisos. Entonces esto se dará
permisos, digamos, para personas naturales o que requieran en su predio, digamos, en predios públicos, perdón, realizar este tipo de aprovechamiento, pero tienen la capacidad de realizar este tipo de actividades por sí solas. Las concesiones y asociaciones fueron figuras que se desarrollaron pues, principalmente para agremiar principalmente grupos de campesinos, de comunidades, digamos, como comunidades afro, indígenas, que de pronto por sí solas estas personas pues no tienen esas facilidades, pero en estas agremiaciones pues se les dan algunas facilidades para poder hacer este tipo de aprovechamiento. Los requisitos para adelantar el aprovechamiento forestal persistente, entonces solicitud formal, acreditar la calidad del propietario del predio y plan de manejo forestal, pues aquí porque ya es para predios privados. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural ubicados en propiedad privada se adquieren mediante autorización. Es en esencia pues, lo mismo que teníamos para aprovechamientos forestales únicos. Para el trámite de aprovechamiento forestal persistente ubicado en dominio público o privado se debe presentar un plan de manejo forestal. Entonces aquí ya no es plan de aprovechamiento, sino es un plan de manejo. Joseph, perdón, te interrumpo. Si quieres, acércate otro poquito al micrófono porque te estamos perdiendo un poco. Ok. Ahí, ¿me escuchan mejor? Sí. Vale. Para el plan de manejo forestal también se requiere un inventario estadístico para todos los individuos mayores a 10 centímetros de DAP, diámetro a la altura del pecho, debe tener un error del 15% y una probabilidad del 95%. Para los aprovechamientos menores de 20 hectáreas, se deben inventariar el 100% de las especies que se pretende aprovechar a partir de 10 centímetros de DAP. Para los aprovechamientos iguales o superiores a 20 hectáreas, se debe hacer lo mismo, pero como estos son aprovechamientos que son a un largo plazo, entonces se deben presentar los inventarios de las unidades de corta 90 días antes de iniciarse el aprovechamiento sobre la unidad respectiva. Entonces aquí sí se da un poquito más de tiempo pues, porque son proyectos a más largo plazo, pero en esencia pues sí se debe presentar el inventario al 100% de estas especies de los individuos con DAPs iguales o superiores a 10 centímetros, 90 días antes de iniciarse pues, estos aprovechamientos. Respecto a la sostenibilidad del recurso, pues el titular sí adquiere esa responsabilidad de garantizar la presencia de individuos permanentes en todas las clases diamétricas. Entonces, digamos que para eso es el plan de manejo. En el plan de manejo, pues están todos estos estudios que les comentaba, ecológicos, técnicos y dasométricos, pues que nos van a permitir conocer hasta qué punto podemos aprovechar algunas especies para pues, garantizar que esas especies pierdan esta propiedad de recuperación en el tiempo. Entonces, pues para el plan de manejo forestal... Joseph, perdón, es que te seguimos escuchando lejos, o sea, como que tú haces la prueba y en el momento te escuchamos bien, pero a medida que vas hablando, es como si se fuera bajando el volumen y te vamos perdiendo. Se va perdiendo. Espérame Sí. un segundo si quieres. Voy a intentar cambiar de micrófono. A ver si puede ser eso. Vale. Aló, ¿me escuchan ahí un poco mejor? Ya creo que sí, sigue hablando y cualquier cosa te avisamos. Dale. Creo que pues cambié de micrófono, tal vez pueda hacer eso. Bueno, entonces aquí tenemos los términos de referencia para los planes de manejo forestal. También, como les comentaba, pues fueron los que se desarrollaron internamente en la corporación a partir de los términos generales que se dieron en la ley a nivel nacional.
Entonces, pues aquí también tenemos los ítems y cada uno de los ítems está explicado pues de manera tal que el usuario sepa cuáles son los mínimos que se requieren pues para poder autorizar, para poder aprobar estos documentos. En este caso, pues también aplica la guía técnica de trámites que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con veda nacional y o regional. Y bueno, esta parte sí va a ser, la voy a pasar un poco rápido porque en esencia es lo mismo que les comentaba. Para el trámite y la documentación también pues tenemos el formato único nacional, aplica lo mismo, pues sí, la única diferencia es que aquí pues en la parte de aprovechamiento pues se marcan otros ítems, pero en esencia pues la información es la misma. En el trámite y la documentación, la documentación es la misma que para el caso de aprovechamiento forestal único. Los cambios principalmente es que pues aquí no tenemos que presentar el estudio que acredite una mejor aptitud en el uso del suelo, porque pues aquí no va a haber un cambio en el uso del suelo. Y aquí en vez de plan de aprovechamiento forestal, pues presentamos es el plan de manejo forestal. De resto, pues la cartografía, el certificado de libertad y tradición del predio, en el caso pues de predios privados, autorización escrita del propietario, pues en el caso de que el solicitante no sea el mismo propietario del predio. En esencia, pues son los mismos documentos que ya les había mencionado para aprovechar esto. Y las sanciones también, en este caso, pues son las mismas, para todos los tipos de aprovechamiento, pues son las mismas sanciones, aplican las mismas sanciones, pues al no adquirir este instrumento de manejo. No sé si ya me escuchan un poco mejor o todavía hay problemas. Sí, no, ya te escuchamos mejor. Vale. Voy a continuar con el aprovechamiento forestal de clase doméstico. Este es el último de los tipos de aprovechamiento. Entonces, tenemos también, pues, lo tenemos en el decreto de 76, entonces el cual lo define como los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos. Se pueden otorgar en predios públicos, que sería un permiso, o privados, que sería autorización. Entonces, digamos que este tipo de aprovechamiento tiene muchos menos requerimientos para su presentación, pero asimismo pues tiene varias limitaciones y es porque pues fue desarrollado para las comunidades que requieren de aprovechar, digamos, sus bosques, pero para usos domésticos, principalmente para construcción a pequeña escala en sus predios, digamos, con fines dendroenergéticos como leña. Entonces digamos que realmente es un tipo de aprovechamiento a muy baja escala. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosque natural ubicados en terreno de dominio público se adquieren mediante permiso y en público o privado para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado. El interesado debe presentar solicitud formal a la corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno. Entonces, pues también en todos los casos que presentemos solicitudes en predios privados, pues siempre es necesario presentar el documento pues, que acredita esta propiedad. Digamos que las limitantes que tiene este tipo de aprovechamiento es que solamente podrá ser por un máximo de 20 metros cúbicos anuales y adicionalmente los productos que se obtengan pues, por este aprovechamiento no pueden ser comercializados. Pueden ser transformados, pero no comercializados. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos. Entonces, también, como les comentaba, este es en ese aspecto similar al persistente, porque no puede implicar la transformación de la cobertura o el cambio en el uso del suelo. Simplemente, pues, es un tipo de aprovechamiento que está enfocado a satisfacer necesidades y no a cambiar el uso del suelo. Entonces, pues un poco más aquí, como les comentaba, esto está más relacionado y el tipo de aprovechamiento doméstico pues está más relacionado con las comunidades.
Trámite y documentación. De nuevo, pues aquí incluso se requieren menos documentos. Aquí solamente hay que erradicar la solicitud, el formulario único nacional y los anexos. Certificado de traición y libertad por el tema de la propiedad. Los permisos requeridos, pues en el caso de que no sea el dueño, no sea el usuario que presente la solicitud, no sea el propietario del predio. Croquis a mano alzada para el acceso al predio. Y en los casos en que se requiera, poder debidamente otorgado cuando se puede. Las sanciones, pues aquí como les comentaba, son pues las. Y finalmente, vamos a hablar del aprovechamiento de árboles aislados. Pues que a pesar de no ser un tipo de aprovechamiento, por las connotaciones pues de este, a pesar de no ser un tipo de aprovechamiento forestal, perdón, por las connotaciones de este, pues por los escenarios en los que se maneja, pues también es un aprovechamiento, un trámite bastante utilizado pues por los usuarios en las diferentes regionales. Entonces, en cuanto a normativa, pues también se desarrolla en el decreto 1076 de 2015 en la sección 9. Es una sección diferente a la que se desarrollan los tipos de aprovechamiento forestal de los que ya hablamos, que son las clases de aprovechamiento forestal. Entonces aquí habla de solicitudes prioritarias. Entonces se refiere específicamente a individuos que se encuentren caídos, muertos por causas naturales o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieran ser talados. Entonces son individuos que presenten daños físicos, mecánicos, pudriciones. Más adelante les voy a ejemplificar un poco mejor esto. El titular de la solicitud, entonces deberá ser el propietario o quien digamos, quien presente autorización del mismo para poder realizar toda la actividad. Tenemos la tala de emergencia, entonces dentro de este aprovechamiento de árboles aislados. Entonces, en este caso es para cuando se requiera talar o podar, aquí también incluye la poda de árboles aislados localizados en centros urbanos. Aquí sí está focalizado solamente para centros urbanos. Individuos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones. Eso es un poco más relacionado con infraestructura en centros urbanos. Tala o reubicación por obra pública o privada. Entonces aquí también está, este caso aplica específicamente para centros urbanos. Entonces cuando requeramos talar, trasplantar o reubicar individuos arbóreos para la construcción, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas, de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares. Entonces, digamos que aquí en estos casos aplica pues el aprovechamiento de árboles aislados. Entonces, respecto a los productos que se obtienen por este tipo de aprovechamiento, podrán ser comercializados a criterio de la autoridad ambiental. Este tipo de aprovechamiento pues, no tiene ningún problema con la comercialización de los productos generados. Y también tenemos este artículo en el cual nos da otra sección para el uso de aprovechamiento de árboles aislados. Este sí es específicamente para proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental. Entonces, para proyectos que tengan licencia ambiental o plan de manejo ambiental y requieran la remoción de árboles aislados en un volumen igual o menor a 20 metros cúbicos, no requerirá ningún permiso, concesión o autorización. Sin embargo, digamos, dentro de la licencia ambiental o el plan de manejo ambiental, se debe mencionar que existe, digamos, las medidas que se van a tomar para el aprovechamiento de estos árboles en el momento que así lo requieran. Y aparte de esto, pues se deberá presentar un reporte a la corporación cuando se vaya a hacer la ejecución de esas talas.
digamos, todo lo que está en el decreto 1076 de 2015, de lo que acabamos de hablar, incluido el aprovechamiento de árboles aislados, fue adoptado por la corporación mediante acuerdo 21 de 2018. Entonces, ya como tal, ¿qué es la autorización o permiso para el aprovechamiento de árboles aislados? Entonces, pues tenemos que, primero, pues la definición de árbol aislado. Entonces, ejemplar que por razones sanitarias, mecánicas o mecánicas, por representar peligro a la vida humana o por causar daño actual o potencial a la infraestructura, debe ser removido o extraído del medio en el que se encuentra. Entonces, ese es el permiso o autorización que otorga la corporación para aprovechar, talar, trasplantar o podar árboles aislados de bosque natural o plantado localizados en terreno de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos o por causas naturales que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados. Entonces, en esencia, estas es como árboles que cumplan este perfil pues, que les comenté y que cumplan con esa definición de árboles aislados en cada uno de los escenarios, ¿no? Tanto en bosques naturales como en centros urbanos. Entonces tenemos pues dos casos principales de árboles aislados, que son pues árboles caídos o que tengan algún problema mecánico o sanitario, y los árboles que se encuentran en centros urbanos que pues requieran ser removidos o reubicados por temas de remodelación o principalmente pues por la construcción de obras de infraestructura. Entonces aquí les muestro un poquito más de lo que, digamos, árboles que cumplen con este perfil de árboles aislados. Entonces son individuos que, como ven, pues tienen condiciones de inclinación, daños en raíces, y que además tienen pues una condición y es que están en cercanía a zonas donde pueden generar afectaciones a la vida humana. Entonces en estos tres casos vemos que los dos primeros están cerca a vías veredales, y el último está sobre una vivienda. Entonces, digamos, estos son casos, digamos, que se focalizan para el aprovechamiento de árboles aislados. Cuando, pues, digamos, estos árboles van a generar o tienen posibilidad de generar daños a la vida humana. Estos son más casos, digamos, ese es el otro caso, y es que son individuos que tienen daños mecánicos, físicos y o sanitarios o que están muertos en pie. Entonces, digamos, estas son como condiciones que permiten incluir a un árbol dentro de la definición de árboles aislados. Este es otro caso. Tenemos esta araucaria, pues, que está en un predio privado, cercano a vivienda, y tiene pues afectación por insectos xilófagos que pues, arruinan la madera, y tiene algunos daños mecánicos, descortezado, se ha sufrido varios procesos pues, de afectación de su madera, y también pues digamos las condiciones de altura que aumentan digamos las probabilidades de volcamiento del árbol y de afectación pues, a la población aledaña. Finalmente tenemos que, pues para el trámite y la documentación, también pues en este caso se presenta el formato único nacional. También tenemos que presentar pues, el certificado de tradición y libertad para medios privados. La autorización escrita del propietario cuando el solicitante no es el mismo propietario del predio. Y pues en esencia son los mismos documentos que se presentan para los otros predios. Digamos que en este caso pues no presentamos planes ni presentamos tampoco estudios, porque pues en esencia simplemente lo que estamos, digamos, es más que todo tener claro cuáles son las causas por las que ese árbol adopta esa condición de riesgo, que eso nos lo va a preguntar el formulario único nacional por parte de árboles aislados. Y pues las sanciones a no adquirir el permiso, pues las mismas que hemos ido hablando anteriormente. Bueno, con esto acabo el permiso de autorización para el aprovechamiento de lados.
Y pues este sería el último tipo de aprovechamiento del que les vengo a hablar el día de hoy. Y no sé si de pronto ya pues, abrimos el espacio de dudas. Sí, Joseph, muchas gracias por tu intervención. Damos entonces paso a las preguntas. Si alguien tiene dudas, puede abrir el micrófono. Estaba revisando el chat para ver si de pronto había preguntas. No sé Sí, si alguien tiene. aquí veo una pregunta de Daniel Berrocal. ¿Esta caracterización solo aplica para aprovechamiento forestal único? Eh, no sé si Daniel todavía está aquí. ¿A cuál caracterización te referías en la pregunta? Hola, Joseph. Buenas tardes. Habla con Buenas Daniel. tardes, Daniel. Mucho gusto. Sí, la caracterización a la que me refería era la de la flora silvestre en Bédar, especialmente las epífitas vasculares y no vasculares. Ah, Cuando ok, ok. entonces mi pregunta va encadenada, bueno, si aprovechamiento forestal único, vi en los términos de referencia que si se necesita en persistente, también me di cuenta que también necesito. Ahora, los árboles aislados, por ejemplo, un proyecto de mejoramiento vial dentro del casco urbano. En ese Sí. caso, uno como usuario tiene que presentar la caracterización de la flora epífita vascular y no vascular de esos árboles aislados. Ah, bueno, ok. Es muy buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. Bueno, en el caso de árboles aislados no la incluí porque digamos que en el gran conjunto de solicitudes no suele generarse casos en los que se requiere. Pero en ese que tú comentas específicamente que no es por un tema de riesgo, sino es la otra excepción de árboles aislados, que es por construcción y cuando se va a dar en una gran cantidad de individuos arbóreos. Si existen casos de especies en veda, sí es necesario presentar la guía técnica para trámites. Digamos que para árboles aislados, el tema es que como estamos manejando casos de riesgo en la primera sección de la definición de árboles aislados, digamos que no se requiere porque pues es muy complicado que mientras se use la autorización y se requiere este estudio para un solo árbol o dos árboles que requieran eliminar un riesgo, digamos que estamos jugando contra el tiempo de un posible accidente que se pueda generar por estos árboles. Pero en este otro caso, que sí ya responde a un tema más de infraestructura, si existen y se dan esas condiciones de estas especies en veda, sí sería necesario incluir la guía técnica que les comenté. Sería la caracterización de especies en veda. Vale, y otra pregunta con respecto a la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal. Sí. ¿Esta solamente se paga cuando el aprovechamiento se hace en bosque natural o también por fuera de la cobertura de bosque natural? Eh, Principalmente se hace el cobro para aprovechamientos en bosque natural y en especies nativas. O sea, puede estar por fuera bosque natural, pero sí son especies nativas. Para especies exóticas no se hace el cobro. Pero independientemente si está en bosque natural o casco urbano, por ejemplo. Ah, ok. No, digamos, para ecosistemas, digamos, lo que pasa es que el tema de árboles aislados, pues es muy amplio. Entonces, digamos, podemos tener árboles aislados por ejemplo, en sistemas agroforestales. Pero para el caso de cascos urbanos, no. En ese caso, sí no se genera ese cobro porque pues no estamos en un ecosistema natural.
Pero entonces, como te digo, es normalmente, o sea, en ese caso específico que me comentas, no, pero normalmente pues hay que evaluar el escenario en el que está el árbol, digamos. Digamos que la regla general es la que te comentaba, especies nativas y exóticas, pero pueden pasar casos como, por ejemplo, cascos urbanos en los que no se genera este cobro. Vale, muchas gracias. ¿Sí? No sé si alguien más tiene preguntas. En el chat creo que ya no hay más consultas. De pronto, si hay algún tema en la parte que no me escucharon bien, de pronto si requieren que haga un refuerzo de algún tipo de aprovechamiento o algún tema que no me alcanzaron a escuchar mientras se dañó el sonido, también si quieren lo repasamos. Yo sé, otra pregunta, tal vez Sí. relacionada con el aprovechamiento forestal de productos no maderables. En este caso, también se hace el cobro de la tasa de aprovechamiento para productos Discúlpame, no ¿en qué maderables. caso? No Por escuché. palma amarga, por ejemplo. Quiero aprovechar, no sé, 100 jornales de palma amarga, Tabalmus Sí. mausteriforme. En ese caso, la corporación o la autoridad ambiental me tiene que hacer el cobro por aprovechamiento forestal, o sea, la misma tasa No, compensatoria. digamos, hay que aprovecharías. La O sea, hoja, la la hoja. hoja. Ah, bueno, ahí en ese caso aplica, ya no tenemos ahí ya no aplica aprovechamiento forestal como tal, no aplica el aprovechamiento de productos forestales no maderables. Entonces, en ese caso, digamos que como tal no se hace el cobro por la tasa de uso de aprovechamiento forestal, sino hay otras tasas, digamos que la normativa contempla otra tasa para ese caso específico y eso sí ya depende, pues digamos que para nuestra jurisdicción, pues no tenemos pues como el caso, digamos que no hemos tenido que aplicar algún cobro o ajustarlo en esos casos de palma, pero sí entiendo que cada dirección regional, cada corporación es, digamos, autónoma en generar ese cálculo para el cobro en esos casos específicos que se hace aprovechamiento de productos forestales no maderables, como el que tú me estás comentando de la palma amarga. Entonces ese sí ya es otro trámite totalmente diferente. Nosotros también lo manejamos en la corporación, pero entonces digamos, como el espectro de productos forestales no maderables es tan amplio, tenemos hojas, tenemos frutos, tenemos semillas. Entonces nosotros como tal, estamos hasta ahora en la corporación, hemos trabajado con los productos forestales no maderables, digamos, como hemos generado algunos protocolos pero para las especies, digamos, que más se manejan en la región. Y en el caso, digamos, por ahora de palma amarga, pues no tenemos, no ha sido como un trámite así como que se da aquí, entonces por eso no, digamos que no te puedo dar una respuesta así tan exacta, pero entiendo que cada corporación sí tendría que generar pues eso dependiendo pues, de los trámites que se desarrollen en cada corporación de esas especies y de esos productos específicos. Bien, otra pregunta y tal vez con el decreto 1532 de los árboles frutales. Creo que hay Sí, un parágrafo que dice que esos no requieren permiso para su aprovechamiento, pero no sé cómo se interpretará ok, ese, ese parágrafo ahí. ok, sí. En efecto, para especies frutales, pero entonces no, digamos que es más como el concepto de especies frutales.
Entonces son especies frutales que hayan sido plantadas con ese fin. Que pues también tenemos dentro del bosque natural varias especies que son frutales o que digamos nosotros utilizamos como frutales, pero que no fueron ni plantadas ni con ese fin, y que comercialmente no son utilizadas con ese fin. Me explico, por ejemplo, el chachafruto, una especie que, el Erythrina edulis, es una especie que podría considerarse frutal porque pues de hecho los frutos de esa especie son ampliamente utilizados para alimentación, forrajeros y demás, pero como tal no es normalmente no es una especie que se plante con ese fin. Entonces, ese artículo está dirigido especialmente a especies que fueron plantadas con ese fin, más que todo que fueron plantadas. Entonces, tenemos cítricos, eh, pues digamos que la gran mayoría, digamos, de especies que aplican, al menos en nuestra jurisdicción para eso, son casi que cítricos principalmente. Vale, muchas gracias. ¿Ok? Muchas gracias, Joseph. No sé si alguien tiene más preguntas. Creo que había un comentario de Jessica en el chat. No sé si lo pudiste ver. Si ella comenta, recordar que en todo caso hay diferencias entre cada corporación, que a veces son bastante distintos los trámites. Incluso hay diferencias en la interpretación de algunos apartes normativos. Y un poco lo que comentaba con el compañero, pues que pues también eso también a veces va a depender no tanto pues de la interpretación a veces, sino de los escenarios y como de las condiciones de cada región. Pues es muy difícil, muy diferente hablar de Cundinamarca que hablar de la zona atlántica, así del Pacífico. Son zonas que pues por sus condiciones tienen especies, tienen condiciones sociales, geográficas totalmente distintas. Entonces, digamos que la normativa, cada corporación tiene que adaptarla a esas condiciones del territorio. Entonces, que a veces eso puede interpretarse como que cada corporación interpreta diferente las normas, pero a veces es más como esa necesidad de cada corporación de adaptar la normativa a sus condiciones específicas, porque pues como les comenté, el 1076 es muy general, ¿no? Como vieron, pues los artículos nos hablan de cosas muy generales, nos hablan de las clases de aprovechamiento, de los inventarios, de los muestreos, pero igual no podría ir mucho más allá porque pues es algo, tendría que ser muy específico y pues para un decreto nacional pues no podría hacerse. Pues a veces ese tipo de condiciones son las que hacen que pues en cada corporación se tengan que manejar de diferentes formas ciertos trámites y procedimientos. Claro que sí. No sé si alguien tiene más preguntas. Creo que tenemos Liliana Rodríguez. ¿Alguien tiene la mano levantada? Sí, yo tengo la mano levantada, gracias. No quería sencillamente pedirles el favor a los asistentes que no olviden diligenciar el registro de asistencia. Es importante para nosotros tener sus datos para los próximos eventos que hagamos o si ustedes tienen alguna inquietud, pues también y pues para dejar registro, por supuesto, de la actividad que hicimos. Era eso. Gracias. Gracias, Vale, Liliana. muchas gracias Liliana también. No sé si alguien tenga otra pregunta para poder dar por finalizada la sesión. Parece que no hay más preguntas. Joseph, muchas gracias por tu intervención. A Gracias ustedes, a muchas todos por la gracias. asistencia. Esperamos poder contar con la asistencia de todos ustedes en los próximos conversatorios. Que tengan todos una feliz noche. Igualmente, feliz noche para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.